les voy a pedir que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y su capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 34. Dice así su palabra. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos capítulo 5 encontramos el relato de Gamaliel, un respetado doctor de la ley, presentando argumentos de defensa a favor de los apóstoles Pedro y Juan, quienes habían sido apresados por predicar a Jesucristo. Gamaliel recordó ante los jueces un par de incidentes que se estima ocurrieron respectivamente como 7 años antes y aproximadamente 6 años antes del nacimiento de Jesús. Su recordatorio, como hemos leído, fue: antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y bueno, después dice que se unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto. Después se levantó Judas el Galileo y menciona el hecho histórico en los días del censo. Y dice que llevó tras de sí mucho pueblo, pero pereció también él. Este Judas, mencionado por Gamaliel, no fue uno de los discípulos, sino que fue un dirigente político religioso que ofreció resistencia armada al censo que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana de Judea por el legado romano en Siria, Quirino, en el año 6 después de Cristo, 26 años antes del ministerio de los discípulos de Jesús. Ambos protagonistas eran religiosos que pensaron que estaban en lo correcto cuando no lo estaban. Los finales de sus respectivos movimientos dejan ver que sus iniciativas no eran de Dios. El argumento de Gamaliel es que tanto Teudas como Judas el Galileo y sus respectivos seguidores fueron dispersados y reducidos a nada, porque sus iniciativas no eran de Dios, porque si fuesen de Dios, entonces sus respectivas obras no se hubiesen desvanecido ni se hubiesen destruido como ocurrió con ellos. Pero Gamaliel les puso un reto a los jueces. Primero, para que no se metieran contra la obra que es de Dios,
porque luchar contra Dios no es luchar contra un débil enemigo. Y segundo, les pidió que no sean ellos quienes actúen contra la obra de los apóstoles, porque si ellos predicaban acerca de Jesucristo, no es de Dios. El tiempo lo demostrará, porque entonces se desvanecerá como se desvanecieron las obras de Teudas y de Judas. En la conclusión de la participación de Gamaliel, defendiendo a los apóstoles, les dijo a los jueces: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. En esta explicación del doctor Gamaliel, es claro que la obra que es de Dios, nada ni nadie la puede destruir. De estas palabras de Gamaliel, inspiradas para la defensa y propagación del Evangelio, en esta mañana vamos a reflexionar que la obra de propagación del Evangelio que la iglesia realiza es indestructible por razones relacionadas con Dios. Y esto lo reflexiono delante de ustedes, hermanas y hermanos, para que tengan pendiente que la obra de Dios, que comenzó hace más de 2000 años y que de una u otra manera a lo largo de los siglos ha crecido y se ha extendido en diversas zonas, municipios, ciudades, naciones, en los rincones de la tierra, nunca va a ser destruida por nada. La obra de Dios es indestructible por su naturaleza, que no procede del hombre, sino de Dios mismo. Pero la pregunta que tenemos por delante es: ¿cuáles son las razones relacionadas con Dios por las cuales la obra de propagación del Evangelio que la iglesia realiza es indestructible? Bueno, vamos a compartir 4 razones o algunas de estas razones. Y la primera razón relacionada con Dios es porque ninguno de los elegidos de Dios se perderá. El apóstol Pablo les explicó a los efesios que a los creyentes en Jesucristo, Dios dice en Efesios 1, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este escogimiento se llevó a cabo una sola vez antes de la fundación del mundo, lo cual implica que el número de los que han de ser salvados por Dios no aumenta ni disminuye todos los días cada vez que alguien cree en Jesucristo o cuando alguien niega la fe en Él, sino que desde la eternidad el número está determinado sin margen de aumento o disminución. Y mientras queden personas escogidas por Dios para salvación que todavía no han sido salvas, la obra de Dios continuará. Por los que faltan por ser alcanzados mediante la obra de Dios que la iglesia realiza al evangelizar, la obra de Dios no podrá ser destruida. Y esa es la labor, hermanas y hermanos, que tenemos ahora en nuestros propios hogares. Nunca tuvimos la oportunidad tan maravillosa, tan grande que hoy tenemos, de poder hablar con nuestros hijos, con nuestra familia,
de poder dar testimonio, de poder manifestar los frutos del Espíritu Santo en medio de la familia y en medio de la comunidad donde estamos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos que en la ciudad de Corinto, tan solo por haber creído un hombre llamado Justo y otro llamado Crispo junto con su familia, Dios por medio de una visión le dijo al apóstol Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando la obra de Dios ha comenzado en una ciudad, es para que esa obra no se detenga, sino que siga creciendo. No he recibido visión como el apóstol Pablo, pero yo estoy segura que Dios todavía tiene mucho pueblo. No solamente en esta generación, sino en las generaciones de los años, de las décadas y siglos venideros, que todavía no han nacido y que necesitan ser alcanzadas por el Evangelio y la salvación que Jesucristo da. Los elegidos de Dios están y seguirán naciendo en esta ciudad, en este país y en muchas naciones, y ninguno de ellos se perderá. Por eso la actual obra de evangelización que nosotros y todas las iglesias llevamos a cabo no puede ser destruida por el hombre. Mientras queden personas por ser alcanzadas por el Evangelio, la obra de Dios continuará. Y ustedes y yo somos los responsables de que la obra de Dios se lleve a cabo, esa obra evangelizadora. La segunda razón relacionada con Dios, por la cual la obra de propagación del Evangelio que la iglesia realiza es indestructible, es porque la labor de Jesucristo es eficaz para los elegidos. En la ocasión que Jesús enseñó a la gente que Él es el buen pastor, les explicó acerca de esta eficacia de su labor, diciéndole: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por esta eficacia de Jesús, junto con la mano de su Padre Celestial, todo lo que ha comenzado a realizarse a favor de los elegidos de Dios no puede ser destruido por nada ni por nadie. Todas las vidas están protegidas por las manos, no solamente del Padre, sino por las manos de Jesús. Es un cuidado eficaz para las ovejas de Jesús, el buen pastor. Con respecto a este tema de la eficacia de la labor de Jesús, el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses les escribió que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús no solamente perfecciona a un creyente durante el tiempo que dure la vida del creyente, sino que Dios siempre está perfeccionando a los creyentes de todas las generaciones y lo seguirá haciendo hasta el mismo día del regreso de Jesucristo. Él no dejará de hacer eficazmente lo que ha comenzado, tanto en la vida personal de los ya salvados como en la totalidad de los elegidos que deben ser alcanzados. Se trata de una obra indestructible porque es la obra de Jesús.
que eficazmente se cumple en la vida de los elegidos de Dios para salvación. Así que, hermanos y hermanas, aunque ustedes vean que hay personas que rechazan el evangelio, no se desanimen. En aquellos que creen en Jesucristo, su obra salvadora se cumplirá eficazmente. Y la iglesia sentirá gozo de haber sido usada por Dios para alcanzar a los antes perdidos para condenación. La tercera razón relacionada con Dios, por la cual la obra de propagación del evangelio que la iglesia realiza es indestructible, es porque el evangelio que predicamos es poder de salvación. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si el evangelio no tuviese poder para salvación ni para otros beneficios espirituales, entonces sería cualquier noticia o información que no cuenta con la anuencia de Dios. Las doctrinas de los filósofos griegos de antaño o de los tiempos de Jesús y de los apóstoles, y aún en tiempos posteriores como hasta el día de hoy, no tienen poder alguno para salvar a nadie de la condenación eterna. Ni siquiera las doctrinas teológicas de estos filósofos tienen poder para salvación, porque sus concepciones filosóficas no eran más que el resultado de sus propios razonamientos humanos que no cuentan con la inspiración de Dios. Al no ser revelación de Dios, sus doctrinas filosóficas no tuvieron ni tienen poder alguno para traer salvación y vida espiritual a un solo pecador. Pues lo único que revelan en sus doctrinas es el arte de sus pensamientos, mientras más profundo, solamente más humanos sin poder. Las enseñanzas de los filósofos, por más que fuesen filosofías teológicas que pretenden enseñar lo que razonan acerca de Dios, no llegan ni siquiera al nivel del poder de la predicación de un profeta de la antigüedad o de un apóstol del Nuevo Testamento o de un predicador o predicadora cristiano de la actualidad que solo tiene formación básica en teología, por el hecho de que la filosofía griega no era revelación de Dios y por no ser siquiera una interpretación de las sagradas escrituras del judaísmo. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los colosenses diciéndoles: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía del razonamiento meramente humano no llevan a Cristo en el núcleo de su contenido. Y si no llevan a Cristo en su contenido, no puede tener ningún poder para salvación. Amados hermanos, la iglesia tiene en su propia vida a Cristo, el único y verdadero Salvador indestructible. Tiene en sus propias manos la santa palabra, que en su contenido lleva a Cristo como el mismo poder salvador. Mientras sea este Cristo y esta santa palabra de Dios que nosotros prediquemos, el poder del evangelio seguirá salvando personas, salvación que nadie podrá impedir ni interrumpir, y hará que la obra de Dios siempre prospere y no sea destruida por nada y por nadie jamás.
Así que, hermanos, adelante. El evangelio siempre ha sido y será poderoso, y no hay poder que lo detenga ni lo destruya. Ustedes solo sigan compartiendo el evangelio, y él solo, el mismo evangelio, aplicará su poder a las personas para que lo escuchen y sean salvas. Hasta muchos de los enemigos del evangelio se rendirán ante su poder salvador, porque se darán cuenta que lo necesitan más que cualquier cosa en esta vida, que en este tiempo difícil por el que estamos atravesando sirva de impulso para llevar al mundo el poder de Dios para salvación. Amados hermanos, la obra de los apóstoles jamás pereció, sino que casi 21 siglos después todavía permanece, pues con el paso de los siglos llegó hasta nosotros y seguirá indestructible hasta la eternidad. Hasta el mismo Pablo, antes Saulo, quien perversamente persiguió esta obra de Dios, finalmente se dio cuenta que la obra antes hecha por los apóstoles y miles de creyentes no era obra de hombres, sino de obra de Dios. Y se convirtió en el apóstol que más contribuyó para que el evangelio fuese conocido en muchísimas ciudades de todo el imperio romano. En cuanto a la obra de salvación que Dios hace en la vida de los que creen en Jesucristo, Jesús mismo, autor de esta obra, dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con estas palabras Jesús garantizó la indestructibilidad no solamente de la obra evangelizadora, sino también de su iglesia. Desde entonces, la iglesia de Jesucristo, que surgió desde la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y aunque millones de cristianos han sido martirizados, ellos fueron triunfalmente salvos. Y sin duda ahora mismo están en la celestial y eterna presencia de Dios. Hermanos amados, aunque los creyentes mueran, ya sea por causas naturales o por otras causas, hasta el día de hoy, la iglesia todavía existe y siempre existirá hasta que Jesucristo vuelva a esta tierra. Mientras tanto, nunca será destruida, ni por hombres, ni por la muerte, ni por el diablo mismo. Y aún después de que todo acabe en este mundo, la iglesia seguirá existiendo en la eternidad. Qué gloriosa iglesia a la que cada uno de los creyentes en Jesucristo pertenecemos. Vale la pena que después que esto pase, ustedes y yo sigamos difundiendo la obra indestructible de Dios, que tiene su efecto en el corazón de los elegidos de Dios, en esta ciudad, en este país y en cualquier lugar donde ustedes vivan. Todo lo material, por muy fino y fuerte que sea o parezca, mientras algo sea terrenal, no puede tener garantía de ser indestructible. Pero la obra a la cual se refirió el doctor Gamaliel, que no puede ser destruida, es la obra de Dios, que no procede de una empresa terrenal y humana, y ni siquiera de un corazón o mente humano, sino de Dios. Es esta obra que ustedes y nosotros también realizamos.
esta obra de Dios vale la pena ser compartida a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros contactos, a nuestros compañeros de trabajo. Vale la pena porque lleva a las personas a un encuentro salvador y eterno con Dios. Muchas felicidades de parte de Dios por la misión que cada uno de ustedes como iglesia llevan a cabo en cada lugar. Que estos años hayan sido solamente los primeros años de una obra que inició para que sus frutos sean para siempre y para la eternidad. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en esa obra de Dios que es indestructible. No importa lo que pasemos, aunque la noche sea oscura y aunque el día sea gris, nosotros sigamos confiando en el Señor. Lo dijo alguien del pasado en la historia de la iglesia: aunque el sol no brille y aunque parezca todo lúgubre, yo seguiré confiando en Dios, porque Él vive y vive para siempre. Y usted y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia. Y sea que vivamos o que muramos, dice un coro, somos del Señor. Sigamos adelante, confiando en Él, sabiendo que esta obra es del Señor. Bendiciones para todos.